Entonces fíjense que siendo responsable inscripto tengo un promedio, supongamos, de ingresos mensuales de 1 millón de pesos y tengo casi 250.000 pesos en impuestos. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por concurrir a esta charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Justel, contador, asesor contable del CAS, y comentarles también que los días miércoles de 9:30 a 11:30 está la asesoría contable, con lo cual la idea es que está a disposición de todos los matriculados del CAS, y la idea es que vengan a sacarse por ahí todas las dudas o consultas que tengan, desde el alta en monotributo, que por ahí es el tema más fuerte al cual hoy vamos a darle importancia, una consulta sobre facturación, algo sobre empleado, algún tema laboral que tengan que ver en cuanto a la parte contable. Entonces, la verdad es que es bastante amplio lo que podemos llegar a tratar dentro de las distintas consultas, y la parte contable en sí es muy amplia. Con lo cual, relacionado a la actividad del arquitecto, como dice la gráfica, los impuestos y el arquitecto, una vez que se reciben, habían estudiantes avanzados, ¿no? ¿Puede ser? Perfecto. Una vez que ya se reciban y tengan el título, el paso siguiente es darse de alta en monotributo para empezar a emitir las facturas. En Salta está unificado lo que es rentas y AFIP. Es decir, que yo pago una cuota de monotributo de manera mensual y esa cuota ya contiene la parte impositiva de rentas y la parte impositiva de AFIP. Ya vamos a ir viendo en un cuadro cuánto es lo que se abona acá en Salta, de acuerdo de cada categoría, pero sí está unificado, y eso a diferencia de otras provincias que abonan lo que es AFIP por un lado y lo que es la parte de rentas por otro. Hay que hacer una declaración jurada en base a lo facturado y por una alícuota se declara mensualmente y se ingresa el impuesto. Acá no, acá en Salta lo tenemos unificado, que eso fue a partir del 1 de marzo del 2021, con lo cual lo que hace el fisco es lograr una mayor recaudación de lo que es la parte provincial, lo que es rentas, dentro de AFIP directamente. Bueno, la app existe, mejor dicho, la app Mi AFIP, que es una nueva forma en donde yo puedo obtener la clave fiscal. O sea, yo para empezar a operar en el sistema tengo que tener mi número de quit y tengo que tener una clave fiscal. Los que no tienen clave fiscal o la tuvieron y se la olvidaron, hay una app que se llama Mi AFIP, con el cual lo primero que tenemos que hacer es escanear el DNI. Nos va a pedir un código. Una vez que ponemos el código, tenemos que hacer a modo de selfie los reconocimientos faciales. Eso es para ver de que existe y está viva la persona a la cual estamos haciendo el blanqueo de la clave, porque yo con la clave luego, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer facturas, declaraciones, todo. Entonces, los signos de vitalidad que se hacen por medio de la app, y luego que nos solicita mirar el hombro derecho, sonreír, guiñar un ojo, y luego que paso esas pruebas biométricas, la aplicación me entrega una clave. Con esa clave yo ingreso a AFIP, me solicita cambiarla por una cuestión de seguridad, y ahí yo ya tengo blanqueada, si es que la tenía y me olvidé, la clave fiscal, sin necesidad de ir a la dependencia de AFIP. Bien, con lo cual eso me agiliza el proceso. Cualquier duda que tengan, van levantando la mano y me van avisando. Entonces, yo directamente desde la app la puedo obtener. El monotributo, que es lo principal dentro de uno de los temas principales dentro de lo que es la parte de impuestos con el arquitecto, porque es el inicial, es decir, cuando yo empiezo facturando, empiezo dentro de lo que es el monotributo, y a medida que voy creciendo de manera impositiva, luego sí me voy a tener que ir a una categoría más, que es responsable inscripto. Entonces, dentro de lo que es el monotributo, es un régimen simplificado, el cual está destinado a pequeños contribuyentes, y yo pagando una sola cuota, lo que hago es no abonar la parte de IVA y ganancias que pagaría siendo responsable inscripto. Yo dentro del monotributo tengo jubilación, obra social y el concepto impositivo.
Para darme de alta en monotributo, lo que tengo que hacer es ver dónde estoy encuadrado en una serie de parámetros, que ellos son ingresos brutos anuales, es decir, los ingresos que yo obtuve en el año, por eso se llaman anuales, anualizados, la superficie que yo tengo afectada a la actividad. Supongamos que yo tengo mi estudio de arquitectura en la casa de mis padres, pero la casa de mis padres tiene 400 metros en total, pero yo la oficina la utilizo en una habitación. Esa habitación si tiene 20 metros cuadrados, eso es lo que yo tomo como superficie afectada para categorizarme, no toda la casa, ¿bien? Sino el espacio que yo utilizo para la actividad, la energía eléctrica consumida anual y el monto de los alquileres devengados en el año. El concepto o el parámetro, mejor dicho, que manda, el indicador que tiene más fuerza, son los ingresos brutos anuales. Porque por ahí la mayoría, si bien tiene un alquiler, pero el contrato, los montos están dentro de lo que es el parámetro, con lo cual, y la energía eléctrica consumida es lo mínimo, con lo cual eso sí me mandaría para una categoría los ingresos brutos anuales. Lo que me permite es determinar en qué categoría voy a estar encuadrado cuando me dé de alta dentro de lo que es el monotributo. Fíjense, lo que es servicios, porque el arquitecto lo que brinda es servicios, es prestación mediante el cobro de honorarios. Entonces, dentro de lo que es servicios, yo como tope puedo estar en una categoría H. Luego tenemos el resto de las categorías que es I, J y K, pero ese es para venta de cosas muebles. Para la parte de servicios, la última es la H. Fíjense que el monto anual, perdón, ingresos brutos anuales, el tope, son 7.796.484,12. Al lado yo les puse el promedio mensual, es decir, que yo en la última categoría tendría un promedio mensual de honorarios, de ventas, de 666.373 pesos. Ahora, vamos a explicar esto que por ahí es confuso. Supongamos que yo estoy en la categoría A, que el tope es 1.414.000, tengo un promedio mensual de 117.889 pesos. El primer mes facturo 50.000 pesos. El segundo mes no facturé porque no tuve actividades, o no, mejor dicho, no tuve facturación de honorarios. Y el tercer mes me contrata una empresa, me solicita que haga un proyecto y los honorarios de ese proyecto ascienden a 1.000.000 de pesos. Voy en el tercer mes. El tema del promedio es meramente para saber o hacer una estimación de cuánto es lo que yo puedo facturar de manera mensual para tener una idea. Pero si yo facturo 1.000.000 de pesos, había facturado antes 50.000, o sea que tengo 1.050.000. Y en el año no vuelvo a facturar, estoy dentro del parámetro inicial, ¿o no? Estoy dentro del 1.400.000, con lo cual sigo en el régimen general, que es el monotributo, y no es que me tengo que pasar a responsable en cripto por el valor de la factura, sino que los ingresos brutos, el tope de facturación es anual. Entonces, yo tengo que ver, obviamente, en julio tenemos una recategorización, que fue la que pasó, en donde yo lo que mido son los ingresos brutos anuales de los últimos 12 meses. De junio 2023 para atrás, 12 meses. En ese lapso, yo tengo que estar encuadrado dentro de una de estas categorías. Supongamos que en los últimos 12 meses yo me excedí en la facturación y superé los 8 millones de pesos, AFIP lo que hace es comunicarme y recategorizarme de oficio. Si yo me excedo y me recategoriza de oficio, no puedo volver a ser monotributista por 3 años. Es decir, que independientemente de que yo tenga una facturación menor, no voy a volver a ser monotributista por 3 años. Con lo cual es mucho. Entonces, siempre hay que ser prolijos y tratar de ir regulando de alguna manera todo lo que es la parte de facturación, llevando un control más que nada. Porque si yo el próximo mes
sé que me estoy por pasar del monotributo, en cuanto a la facturación, lo que nos conviene es darnos de baja en monotributo por cese de actividades y darnos de alta en responsable inscripto porque ya los ingresos así lo indican. Pero yo de esa forma luego, comparando los ingresos de los últimos 12 meses, podría volver a ser monotributo, pero no tengo la exclusión de oficio. No tengo que esperar los 3 años. Entonces, básicamente, yo tengo que tener un control de lo que yo voy facturando. Lo mismo, en las recategorizaciones se hacen 2 veces al año, en julio y en enero. O sea que la próxima va a ser en enero 2024. ¿Y qué vamos a contemplar? La facturación de los últimos 12 meses, inmediatos anteriores. O sea, diciembre 2023, noviembre, octubre, septiembre, todo para atrás, 12 meses. Entonces, mientras yo en esos 12 meses anteriores esté encuadrado en uno de estos valores de las categorías, yo sigo estando en monotributo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. Sí. Sí, la pregunta es, vos decías, si yo sé que voy a facturar más de la categoría que tengo, para no excederme... Vamos al ejemplo. Estamos en la categoría A, iniciamos actividades el mes pasado, sí, en junio, facturamos en junio, supongamos, 100.000 pesos, en julio facturé 100.000 pesos más, o sea que voy 200.000 pesos de facturación, y ahora en agosto, ¿cuánto facturarías? Vamos al ejemplo concreto, o sea, para que analicemos si corresponde que te pasen a inscripto o no. En realidad mi pregunta era si me excedo, o sea, si me excedo de la categoría que tengo y como las recategorizaciones son en julio y enero nada más. Si te pasan a inscripto, no. No. Supongamos, el tema, ahora entendí tú. Yo me paso inscripto provisoriamente y después me recategorizo. Sería No, el tema es así. Empezamos en la categoría A, con un tope de facturación 1.400.000, ¿sí? Facturé 50.000 pesos en junio, 50.000 pesos en julio, llevo facturado 100.000 pesos. Si yo facturo, supongamos, 2,5 millones en agosto, o sea que yo ya tendría acumulado 2,600.000. ¿Bien? Y yo estoy en la categoría A. Cuando llegue a enero del 2024, lo que hace AFIP a nivel sistema es controlar cuál fue la facturación de mis últimos 12 meses. Yo no me recategoricé todavía. Estoy en agosto. Cuando llego a enero del 2024 y vemos la facturación de los últimos 12 meses, supongamos que mi facturación de los últimos 12 meses fue de 4,5 millones. AFIP me va a decir, tenés que estar en la categoría F. Claro. Pero recién me va a recategorizar en enero. Pero ahí no me aplica esa multa que no, decías. No, ahora. Era el momento inmediato en que yo podía recategorizarme, era en esa fecha. Entonces yo me puedo recategorizar en julio y en enero. Claro. Si voy aumentando de categoría, la próxima recategorización lo voy a comunicar al fisco y ahí digo, bueno, subo de categoría o me puede pasar lo contrario, que se extingue el contrato con esta empresa a la cual yo dejo de facturarle, entonces de la categoría F vuelvo a la categoría A. Entonces, lo que yo tengo que tener en claro es que no me puedo exceder hoy de los 7.996.484. Ese es mi techo. O sea, no puedo excederme. Si yo voy a emitir facturas, tengo que ver que no excedan ese límite en los últimos 12 meses. Supongamos, si yo recién empiezo, y el ejemplo que les daba de los 50.000 y 50.000, tengo 100.000, ahora si una empresa viene y me dice, bueno, a partir del otro mes quiero, o te voy a pagar honorarios por 9 millones mensuales, ahí ya me paso. Entonces lo que tengo que hacer es darme de baja y darme de alta como responsable inscripto. Pero en ese caso que yo ya sé que la suma me va a dar más de 8 millones de pesos. Claro, porque te vas de la H. Porque ya me voy de la H. La H es la última que yo puedo estar. Ahora, si yo estoy entre la A y la H durante los 12 meses, no tengo problema.
porque yo sé qué es lo que me va a incrementar a mí. Fíjense, que eso le quería explicar. Donde está la letra A, en la categoría A, de AFIP tengo 5.750, que eso es el impuesto impositivo, más la parte de rentas, que son 1.608,16. O sea que yo pago 7.358 pesos. Eso yo lo ingreso al fisco todos los meses, independientemente de que facture o no. Muchas personas por ahí pagan el monotributo y no hacen factura, no emiten la factura, pero por miedo a no pasarse o algo. A ver, yo tengo un promedio de 117.000 pesos mensuales, con lo cual tengo que utilizar y facturar, porque yo rentas y AFIP, independientemente de que facture o no, tengo que pagar el impuesto. Entonces es un monto fijo, que yo todos los meses lo ingreso. Con lo cual estoy medianamente obligado a emitir la factura. ¿Por qué? Porque estoy pagando el monotributo y porque tengo que ir consumiendo los saldos. O sea, a ver, ocupar ese tope que tengo, porque yo facture o no, tengo que pagar el impuesto. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Otra pregunta o duda? ¿No? Es el mínimo de la A. ¿Cuánto estás pagando? No, bueno, a ver, ese monto, arquitecta, los 5.750, ahí tengo jubilación, obra social y el componente impositivo. Al ser profesionales como el abogado, el contador, el ingeniero, el arquitecto, que tienen sus cajas de jubilación, ahí tenemos dos alternativas. O pago únicamente la parte impositiva, que podría ser 1.500, 1.800 pesos, más la parte de rentas, que estaría en 3.000 pesos, o pago la parte completa, monotributo, obra social y jubilación. O sea, es una o las tres. No puedo, por ejemplo, decir, no, bueno, pago AFIP, obra social y la jubilación no, porque la pago a la caja, no. Entonces, las personas que están en relación en dependencia no pagan obra social ni jubilación, o sea, únicamente pagan la parte impositiva. ¿Por qué? Porque el empleador les está pagando la jubilación y les está pagando la obra social. Entonces, yo dentro del monotributo puedo pagar mucho menos siempre y cuando aporte la jubilación a una caja. Obviamente lo que no voy a tener es el goce de la obra social. ¿Bien? Entonces, fíjense, en la última categoría, en la H, pago 44.386 pesos y eso me permitiría facturar en el año 7.996.484. Se van actualizando las escalas, con lo cual con la inflación que hay y al facturar mucho más, era mucho más sencillo excederse del monotributo y pasar a responsable inscripto. Y yo como responsable inscripto, al prestar servicios, es muy difícil que a mí todos los meses me dé a favor, sino que la mayoría voy a terminar pagando el 21% de todo lo que yo facturé, de la parte neta, con lo cual es un importe bastante importante a fin de mes. Entonces, para lo que es servicios, sí o sí tengo que estar encuadrado entre la categoría A y como tope la categoría H. ¿Qué ingresos no tengo en cuenta para el monotributo? Cargos públicos, si yo tengo un cargo público, no entra para parametrizar dentro de las categorías, de las escalas que vimos recién. Los trabajos efectuados en relación de dependencia, supongamos que yo soy empleado de una empresa y tengo un sueldo de 800.000 pesos por mes. Ese ingreso en relación a dependencia no entra para parametrizar en qué categoría tengo que estar. Las jubilaciones, pensiones y retiros tampoco se computan y las prestaciones e inversiones financieras tampoco entran dentro de lo que es el parámetro por categoría. O sea que yo puedo estar en relación en dependencia y ser monotributista sin la necesidad de que lo que yo cobro en relación en dependencia me afecte para la categoría. ¿Se entiende? O sea, no lo tomo en cuenta. Ese ingreso no lo computo. Bueno, otro tema también es cómo emitir las facturas electrónicas. La idea es que también traten de aprender cómo se emite una factura electrónica y que, ya vamos a ver más adelante,
¿Qué otros temas tengo que tener en cuenta para el monotributo y para no pasarme a Incripto? Porque no solamente los ingresos, sino que también hay otros parámetros u otros indicadores a los cuales se fija AFIP, a los cuales yo tengo que tratar de tener un control. Para emitir factura electrónica tengo que acceder a la página de AFIP. Obviamente ya tengo que tener una clave fiscal. Tengo que tener declarado un punto de venta, es decir, que cuando yo me doy de alta en AFIP tengo que dar de alta la actividad de servicios de arquitectura y tengo que dar de alta un punto de venta, que es para la facturación dentro de lo que es el monotributo. Ingreso en comprobante en línea y fíjense en la pantalla, me voy directamente a la parte de generar comprobante, que es el primero. Y fíjense el cuarto dice ABM puntos de ventas. Anteriormente yo lo que tengo que hacer es darme de alta en el punto de venta. Todas estas cosas que por ahí son complejas o son técnicas, esto lo vemos dentro de la asesoría. Así que los que necesiten ya saben que esto está como un servicio dentro de lo que es el colegio. Entonces voy a generar comprobante y ahí sí tengo que poner la fecha del comprobante, los conceptos a incluir, que vamos a poner servicios porque los honorarios son un servicio, el periodo que estoy facturando, es decir, si estoy facturando el periodo de julio, voy a poner del 1 de julio al 31 de julio del 2023 y pongo continuar. Luego, la condición frente al IVA, pero eso ya es de la otra parte, es decir, a quién yo le estoy facturando. Si es una empresa, pongo la quit de la empresa y solo el sistema lo que va a hacer es traerme todos los datos de la empresa. El domicilio, el nombre, la razón social. Lo único que yo sí tengo que tener en cuenta es si a quién yo estoy facturando es responsable Incripto, supongamos que sea una sociedad anónima, una SRL, si es exento. Si yo le hago una factura al colegio de arquitectos es exento. Si le hago a una persona física que es consumidor final, tengo que poner el DNI o el número de quit. Entonces, sí o sí tengo que ver a quién, la condición de IVA, mejor dicho, de la persona que yo emito la factura, o sea, de la otra parte. La condición de venta, tengo que elegir si es contado, tarjeta de crédito, débito o puedo poner otra y aprieto continuar. Y acá, que es el último paso, yo, donde dice producto o servicio, en servicio voy a poner el concepto, qué es lo que estoy facturando. Honorario por tanto. Entonces, sí o sí en el concepto tengo que tratar de ser lo más detallado para que la factura esté bien encuadrada y el proveedor no me la rechace. En unidad de medida va a unidades, en precio unitario va a lo que yo estoy cobrando por los honorarios. El ejemplo de ahí dice 10.000. Bueno, fíjense que ahí calcula un subtotal y me da el importe total. En este caso, como es monotributo, no me está calculando el IVA. Entonces directamente ya me da el importe. Si fuera un responsable Incripto, ahí sí tengo lo que es el neto. Supongamos 10.000, tengo el 21% de 10.000, que son 2.100 pesos, y ahí el total va a ser 12.100 la factura. En este caso, como yo soy monotributista, no estoy inscripto en el IVA, el monto total es el que yo pongo. Por más que la otra empresa, supongamos que yo le facturo a una sociedad anónima que es responsable inscripta, yo no le tengo que sumar el IVA, porque yo soy monotributo que le estoy facturando a un responsable inscripto. ¿Bien? Para que no nos confundamos. Yo soy monotributista, la empresa es responsable inscripto porque es una sociedad anónima, pero yo facturo el monto sin IVA. ¿Se entiende? Bien, dentro de lo que es la factura también puedo poner determinados datos adicionales que de alguna manera me ayudan a profesionalizar un poco más la factura que yo le estoy otorgando al proveedor. Fíjense, como ejemplo, el nombre de fantasía. Yo puse ahí Justel y Asociados, consultores de empresa, pero fíjense que más abajo está mi nombre. O sea, lo que está, como dije ahí, es el nombre de fantasía. Supongamos que tengamos un estudio de arquitectura, le puedo poner estudio de arquitectura tanto. Ese nombre de fantasía va a salir como está ahí en la factura,
No hay que confundir con el logo, que una de las consultas era si podíamos poner un logo. Si yo pongo dentro de lo que es la página que sí, que voy a poner un logo, lo que hace AFIP es dejarme una parte en blanco, pero yo tengo que tener algo predeterminado en sistema para que salga el logo una vez que yo emita la factura. Si no tengo ningún sistema, la manera más sencilla es utilizar el nombre de fantasía, que me permite poner mayúsculas y minúsculas, fíjense cómo está ahí, y luego más abajo dice razón social, que ahí está mi nombre. Entonces, el nombre de fantasía, la verdad que queda bastante lindo cuando uno emite una factura y queda mucho más profesional también. El concepto, lo que habíamos visto recién, honorarios profesionales por medición, por, no sé, dirección técnica, el que ustedes estén facturando. Luego, el monto de la factura, si bien esta factura es de responsable inscripto, pero sí les muestra el monto total. Y aparte, fíjense que puedo poner datos adicionales, como por ejemplo, una actividad, el número de matrícula, un mail, un teléfono. Eso va a salir dentro de la factura. Obviamente hay algunos que lo vi en algunos arquitectos que ponen, supongamos, una frase. No sé, siempre acompañando, lo que fuera, lo que se les ocurre a nivel arquitectura o comercial, lo que fuere. Lo que sí, tenemos un tope de caracteres para usar, con lo cual el texto no puede ser muy largo. Yo creo que me sobraron 1 o 2 espacios. O sea que más o menos les alcanzaría para poner lo que yo puse, que es el número de matrícula, el mail, que me parece útil, pueden agregar un teléfono. Bien, entonces eso como dato adicional lo pueden poner dentro de lo que es la factura y eso está acá, fíjense en la tercera parte en donde dice datos adicionales del comprobante. Ahí está el nombre de fantasía, que es el que yo voy a poner, que era el Justel y Asociado Consultores de Empresa, el mail. En esa parte, dentro de lo que es, yo primero tendría que entrar comprobante en línea y luego datos adicionales. Ahí lo que voy a hacer es poner esa información. Sí. Miren, ahí lo tienen después mejor, que ese es datos adicionales, es el punto 3. Bien, dentro de ese punto, fíjense que, bueno, fecha de inicio de actividad, eso lo trae el sistema. Ingresos brutos es el mismo número de quit, el mismo número de ingresos brutos. El nombre de fantasía, ahí es donde ustedes van a tipear y poner el nombre del estudio, lo que fuere. Y en leyenda van a agregar todos los otros datos que es lo que yo puse ahí. Sí. Eso ya lo trae el sistema, que es cuando yo me di de alta. A mí me sale cualquier cosa. Te debe salir una de 1900, 1800, 1000. Hay algunas fechas de actividades que por defecto sale un año, pero a ver, ni vivía en ese año. Me pasó con otros clientes. Sí, ¿no pasa nada con eso? No pasa nada. Bueno. Es más, me llegó consulta decir, no, pero seguro que el fisco no me va a decir. No. Es un error que por defecto el de inicio de actividades, es más, debe ser de 1800, 1000, es un año. No tanto, no soy tan vieja. No, pero no tiene que ver con el No sé DNI qué o año la me edad. sale, sí. El ejemplo que yo le doy es de un inicio de actividades erróneo, con lo cual supongamos que yo me di de alta el mes pasado, pero el inicio me figura 1900 y algo, con lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, es un error común que aparece, pero no afecta en nada. Lo que sí tengo que tener en cuenta, obviamente, esos datos los trae solo el sistema. Lo que yo voy a poner es el nombre de fantasía y la leyenda. No me va a dejar, no puedo poner ningún logo, ningún otro carácter que no sea. Es más, yo estaba en duda si me dejaba el I asociados, si ese formato lo permitía o no, o daba error. De última intentan, prueban una factura de $1 y le van a ver cómo sale, porque esto yo lo veo una vez que emito la factura. En la vista previa no lo tengo.
Bien, Luciana. Ese punto que ahí dice no, yo puse logo preimpreso no, lo que hace AFIP es, si yo pongo logo preimpreso sí, cuando yo emito la factura, la parte donde dice Justel y asociado me deja ese espacio, sale en blanco, para que yo, el logo que ya lo tenga determinado en una hoja y cuando imprima, esté el logo y luego toda la otra información. Entonces, lo que yo te explicaba el otro día, que sí o sí vos tendrías que emitir una factura física con el logo, luego escanearla para mandarla al proveedor. Mucho más trabajo. Con lo cual, si yo emito en comprobante en línea, la guardo en PDF y la mando al proveedor. Pero fíjense que sale bastante bien lo que es con el nombre de fantasía y los datos adicionales como que me ayudan un poco a emprolijar la factura y hacerla mucho más profesional. Entonces, el punto 3, que yo les decía recién de datos adicionales, se despliega esta solapa. ¿Dudas de esto? Recuerden, no puedo poner símbolo, no puedo poner imagen, solamente la leyenda. ¿Bien? ¿Cuáles son los controles que tenemos que tener en cuenta, y esa cara de sorpresa, en cuanto al monotributo? No siempre es decir, bueno, no, yo facturé promedio tanto, estoy dentro de los 8 millones. Perfecto, seguimos en la categoría H. El monto consumido de las tarjetas de crédito propias o adicionales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su nombre, arquitecta? Sí, Fabiana. Supongamos que la arquitecta Fabiana, permiso, no vamos a usar de ejemplo, como adicional le da 2 tarjetas a sus hijos. Tiene 2 hijos, o sea que tenemos la tarjeta titular de Fabiana y de sus 2 hijos, o sea, 3 tarjetas. Para AFIP, por más que los hijos ya son independientes, ellos pagan la tarjeta en tiempo y forma, para AFIP el consumo de la tarjeta del titular más adicionales va a recaer bajo su quit. Entonces, si son márgenes altos, y yo, por ejemplo, estoy en una categoría baja, ese consumo puede ser que me lleve a una recategorización, a una categoría mayor, o que me excluya del monotributo. Porque fíjense la ecuación. Yo estoy en la categoría H que dice que tengo ingresos hasta 8 millones de pesos. Y supongamos que tengo consumo en débito por 15 millones de pesos al año. ¿Y yo cómo hago si me ingresan 7 millones por facturación y consumí 15? Entonces, esos consumos del débito me van ¿qué es lo que me va a traer aparejado? ¿Qué problema? Que luego me pueden pasar a responsable inscripto o puedo pasar a otra categoría por esos consumos. Hay un ruidito de... ¿Puede ser de sonido? ¿No? ¿Micrófono? Bueno, entonces el monto consumido puede ser de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito. Y fíjense que esa información lo tenemos dentro de los controles de AFIP y vean el margen superior, lo que dice. Lo que sabemos de vos. Entonces, en nuestra parte, en AFIP, ya tenemos los contadores que estamos acostumbrados a ver esta información, fíjense que dice consumo de tarjeta de crédito. Entonces, yo sin necesidad de consultarles a ustedes, yo ya veo el saldo bancario a un determinado periodo de cada uno y también veo el consumo de las tarjetas de crédito. Con lo cual, fíjense que el cruce de información entre los bancos y AFIP es instantáneo. Entonces, tengo que tener cuidado en cuanto a el consumo que tengo en las tarjetas de débitos, consumo en las tarjetas de créditos y mucho más si es que tengo adicionales porque responde el titular. Entonces, acá está discriminado. Consumos tarjetas de créditos, 217.541. Fíjense que eso era del titular más el adicional. El titular tenía un monto, el adicional otro monto, me suma el total, consumo total, que es del titular y del adicional, y aparte tengo el consumo de la tarjeta de débito. Entonces, como consumo, lo que me muestra el fisco es el de la tarjeta de crédito más la tarjeta de débito. Entonces, sí o sí con la parte, no solamente los ingresos, sino que también en la parte de los egresos tengo que tener en cuenta para la recategorización.
Esos montos ya lo pone como parámetro AFIP y obviamente toda plata que ya me ingresó al sistema bancario, llámese transferencia, depósito, si me dieron un e-check, esa plata ya la tengo que sí o sí facturar, porque ya ingresó al sistema bancario, con lo cual yo sí o sí tengo que emitir una factura, que sería la contrapartida del ingreso, supongamos, de una transferencia por 100.000, yo tengo que emitir la factura por 100.000. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí, todo lo que ingresó al sistema bancario, yo sí o sí ya lo tengo que facturar. ¿Bien? ¿Dudas sobre esto? ¿Consultas? ¿No? Bueno, temas adicionales, recuerden que suma al titular, préstamos, por ahí alguna persona está afectada en el Veraz y me solicita a mí de favor que hagamos la toma de un préstamo, también yo lo tengo que justificar a ese préstamo. Entonces, todas esas operaciones traten de evitarlas, más que nada para no tener inconvenientes ustedes en cuanto a una recategorización o que me pasen a responsable inscripto. Lo que yo les comentaba al principio, si nos pasan a responsable inscripto, como prestación de servicios no tenemos muchas cosas para deducir. ¿Qué es lo que hace el responsable inscripto? Supongamos que tenemos unos honorarios mensuales de 1 millón de pesos, es decir, que yo voy a pagar 210.000 de IVA. Sería el 21% del millón de pesos. ¿Y cuál es la contrapartida de esos 210.000 pesos? Son las compras que yo hago. Pero son las compras relacionadas con la actividad. Con lo cual, si yo me compro, no sé, supongamos, una cubierta del vehículo que yo utilizo para ejercer la profesión, ese IVA de esa cubierta sí me la puedo tomar. Supongamos que sean 15.000 pesos el IVA, entonces los 210 van a restar los 15.000 pesos. La nafta que yo tenga, y después al prestar servicios no hay muchas más compras que yo pueda deducir. Supongamos el súper no, porque yo lo utilizo para la vivienda. Podría deducir un importe que yo utilizo para la oficina, para el estudio. Pero después no tenemos compras. Con lo cual, en el ejemplo que yo les di, pagaríamos de IVA casi 200.000 pesos por mes. Por una factura de 1 millón de pesos. A eso hay que sumarle autónomo. A eso hay que sumarle rentas, porque al ser responsable inscripto, lo que hace es aplicar una alícuota, que es el 3,6% sobre el millón, son 36.000 pesos más. Entonces fíjense que siendo responsable inscripto, tengo un promedio, supongamos, de ingresos mensuales de 1 millón de pesos y tengo casi 250.000 pesos en impuestos. Con lo cual me quedan 750.000 pesos. Es un monto mucho más abultado que el del monotributo, que como vimos en las categorías, si comparo los 250.000 pesos contra 44.000 pesos, que es la última categoría, tengo que tener mucho cuidado de no excederme en el monotributo. Hay situaciones que nos van a llevar a excedernos. Supongamos que mañana viene una empresa bastante grande y me dice, bueno, me contrata como arquitecto, yo tengo que facturar los honorarios y no puedo decir, no, me voy a pasar del monotributo, ¿no? Bueno, ya directamente me voy a pasar a responsable inscripto y lo que voy a hacer es tratar de negociar con la empresa el pago del IVA. Es decir, que mis honorarios van a ser 1.210.000 pesos. Eso es lo que yo le voy a cotizar a la empresa para tener contemplado ya los 210 de IVA que yo los tengo que ingresar al fisco. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí está la negociación también del profesional en cuanto a la factura. Arquitectura es un ejercicio de profesión liberal, con lo cual yo puedo tener, dentro de lo que es el monotributo, por si no lo saben, yo puedo tener 3 actividades como máximo. Arquitecto, supongamos que tienen un negocio de decoración, o sea que sería otra actividad. Supongamos que aparte se recibieron de ingeniero, tienen 3 actividades. Si quieren abrir un kiosco no pueden, porque ya tienen 3 actividades. Si tienen 4 actividades, lo pasan a responsable inscripto. O sea que el máximo es 3 actividades. ¿A dónde quiero llegar?
que al ser una profesión liberal, si yo tengo 19 obras vigentes en curso hoy, ¿cuántas actividades tengo? Una, arquitectura. Es como el médico que trabaja en 25 sanatorios. ¿Cuál es su actividad? Médico. Entonces, cuando es profesiones liberales, lo que se toma es la matrícula. Entonces, si bien les daba el ejemplo de las 25 obras, porque por ahí cuando uno dice, no, son 3 actividades, entonces no puedes tener más de 3 obras. No, 3 actividades. O sea que si yo tengo 25 obras, son 25 obras, facturo, pero la actividad es una sola, servicio de arquitectura. ¿Se entiende? Es como el contador que factura para distintas empresas. La matrícula es una. Entonces, fíjense en actividades, yo puedo ser escribano, contador, abogado, pero no puedo tener otra actividad. El ejemplo de las actividades, supongamos que yo tengo servicios de taxi remis, cada auto es una actividad. O sea que yo como monotributista, si soy taxista, propietario, podría tener 3 vehículos. El cuarto ya no podría ser monotributo. ¿Se entiende? Entonces, al ser profesiones liberales, no importa cuántas obras tengan, no importa a quiénes facturen, no importa cuántos proveedores tengan, o sea que ustedes le emitan las facturas, cuántos clientes, perdón, lo que tiene que estar regulado y parametrizado es en cuanto a las categorías. Es decir, yo como arquitecto no me puedo exceder los 8 millones de pesos, un poquito menos, 7.996.000 por año. Y siempre lo que tengo que hacer es comparar cuando son las recategorizaciones en julio y en enero con los 12 meses inmediatos anteriores. El consumo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, el consumo, los movimientos bancarios, porque yo puedo facturar dentro de la categoría, pero supongamos que tengo un cliente que me transfiere todos los meses 1 millón de pesos. Al año son 12 millones de pesos. Yo no emití factura, estoy dentro de la categoría. Está bien, pero ¿y los 12 millones? Yo tengo que tener, al fisco y obviamente al banco justificar ese ingreso, esos depósitos mensuales. Entonces, si yo no facturé, lo que hace AFIP es mediante la presunción que eso es honorario o es algún trabajo, con lo cual me va a pasar de oficio. Entonces, todo lo que ingresa al banco también está dentro de lo que es el monotributo para los parámetros, está contemplado, con lo cual, si ingreso plata al banco, tengo que emitir factura. O por lo menos llevar un control para que luego el fisco no me recategorice de oficio. ¿Bien? Consulta. ¿Está? Sí. Dentro de lo que es la página, ustedes ponen la clave, el quit, la clave fiscal, y tienen un buscador que es una barrita, y ahí ponen nuestra parte. Así se llama la aplicación, nuestra parte. Dentro de lo que es nuestra parte está esa leyenda intimidante que dice lo que sabemos de vos. Y ahí fíjense en la parte superior, tienen todas las cosas que pueden buscar. Los comprobantes emitidos y recibidos, eso es otra. Porque, a ver, muchos por ahí dicen, no, bueno, pero yo uso efectivo. Perfecto. Pero te facturan todo. O sea, yo voy, compro con efectivo y dentro de lo que es comprobantes emitidos y recibidos, yo en emitido estoy dentro de la categoría. Estoy dentro de los 8 millones de pesos. Pero supongamos que recibidos, yo recibí más de 8 millones, recibí 14 millones de pesos. El fisco lo sabe. Si lo facturaron a nombre mío, esa información está. Entonces, en ese parámetro me paso, sí. No, pero compré en efectivo, no hice transferencia, nada. Está bien, pero emitieron una factura a nombre tuyo. Sí, bueno, está. Con lo cual es un indicador y es un parámetro que yo me excedo, con lo cual me pueden pasar al responsable en cripto, sí. Entonces, hoy con los controles que hay, está todo mucho más sistematizado y a mí me pasó de ver recategorizaciones que por 1 peso pasaron a Encripto. 1 peso. Porque es sistémico. El sistema, una vez que lee que se pasó, ya está. A los 15 días llega la notificación en donde comunican que es responsable en cripto. Entonces, sí o sí tenemos que llevar el control. No es sistémico la recategorización.
como le decía Luciana, puede empezar en la categoría más baja. Al tercer mes, capaz que si ella dice, bueno, si yo me tendría que recategorizar hoy, tendría que estar en la E y estoy en la A. Bueno, eso va a pasar en enero del 2024. Una vez que se recategorice, ahí sí vas a estar en la E o en la F, pero en el tercero, cuarto no hay problema, porque yo recién empiezo y la recategorización es en enero y yo, tuve un incremento de facturación, con lo cual no estoy violando nada de lo que me dice el fisco, sino que estoy siguiendo los parámetros. Ahora, si yo me excedo ya de los 8 millones, ahí sí la recategorización de oficio puede llegar en cualquier momento y notificarme. Es más, nos ha pasado de tener notificaciones de, estamos en agosto, de que llega ahora y me dice, bueno, a partir de enero deberías haber sido responsable inscripto. Abonar, hacer declaraciones juradas de enero en adelante. Entonces, fíjense lo que yo facturé en enero, febrero, marzo, abril, tengo que hacer la declaración jurada con el IVA que contemplaba en esos periodos y pagarlo. Entonces, más que nada es, más allá de los 3 años de no poder volver a hacer monotributo, lo que implica pagar el IVA, el ejemplo que yo le daba de los 250.000 pesos contra 44. Obviamente, estamos hablando de un ingreso mucho menor, ya que en la última categoría tengo un promedio de 666.000 pesos y el ejemplo era 1 millón más IVA, o sea que estaba en 1.250.000. Pero cuando hagan las negociaciones y cuando se pasen a inscripto, porque así lo requiere su trabajo por la facturación de honorarios, negócienlo al tema del IVA. Es decir, los honorarios pongan 1 millón más IVA. Entonces sabemos que a ustedes le van a depositar 1.210.000, porque ustedes van a emitir la factura del millón más el IVA. ¿Bien? ¿Otra duda? ¿Consultas? Bueno, datos adicionales, eso ya saben que lo pueden poner para la emisión de la factura también. Si yo me equivoco en la emisión de una factura, que eso me puede pasar, pongo generar comprobante y acá en tipo de comprobante, acá en generar comprobante, me faltó una pestaña más, en tipo de comprobante yo voy a poner, en vez de factura C, voy a poner nota de crédito. Entonces lo que hace la nota de crédito es la contrapartida a la factura. Y la tengo que hacer a la nota de crédito. La nota de crédito es un espejo de la factura, la tengo que hacer igual. O sea, supongamos que yo hice mal una factura por 250.000 pesos, porque puse mal los 250.000, la tendría que haber hecho por 350.000. La nota de crédito tiene que ser por los 250.000 pesos. O sea, tiene que ser un espejo. Entonces, la factura de 250 se va a anular con la nota de crédito de 250 y luego voy a emitir una factura de nuevo por los 350.000 pesos. Sí me tengo que acordar de hacer la nota de crédito, porque si yo no la hago, esos 250 me consumen el monto para facturar. Esos quedan. Y si yo no la anulo, ese monto va a quedar, con lo cual, si estoy justo en la categoría H, y capaz que hasta me recategorizan por no haber hecho esa nota de crédito. Entonces, recuerden de hacerla, ¿sí? Era generar comprobante, nota de crédito, luego el paso siguiente es el periodo, que tengo que poner exactamente lo mismo, y acá, en donde dice comprobantes asociados, donde dice remito, ahí lo que voy a hacer es poner factura C, el punto de venta supongamos que es 0001, comprobante, el número de la factura que hice mal por los 250.000 pesos y la fecha de esa factura que supongamos que la hice en el día de hoy, va a la fecha de hoy. Ahí donde yo hago es relacionar la factura que hice mal con la nota de crédito que yo estoy haciendo y el sistema lo que hace es borrarla. O sea, de esa forma el sistema lee y dice 250 suman, 250 restan, queden cero. Y hago la nueva factura. Donde dice comprobantes asociado al medio, que dice remito, yo despliego esa solapa y me aparece factura C.
En número de comprobante, en punto de venta es el numerito que me sale a la izquierda, que les muestro acá. El punto de venta en esta factura, fíjense que dice 003 y el número de factura, no veo nada, 285. Entonces, y bueno, en este caso es factura A, pero yo pongo factura C, el punto de venta y el número de factura y la fecha, fíjense donde dice fecha de emisión. ¿Está? Entonces, cuando yo emito la factura, ahí ya aparece esa fecha. Bueno, estos eran los datos adicionales que podríamos agregar, los controles que hacen AFIP, que yo creo que es muy importante y que por ahí no sabemos, el tema de no tener más de 3 actividades, el tema de los consumos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y los depósitos que me ingresan dentro de lo que es la parte de la cuenta bancaria. Ahí estaba Arquitecta en nuestra parte, así se llama la aplicación, en donde todos pueden entrar para chusmear y ver qué es lo que aparece de cada uno en la página de AFIP. Si no le aparece nuestra parte, hay una solapita que se llama Administrador de Relaciones. Tiene que hacer clic ahí, lo redirecciona a otra pestaña y ahí busca nuestra parte. Porque puede ser que no la tengan dentro de lo que son las relaciones, pero sí la debería tener. Administrador de relaciones. Todo dentro de la página de AFIP con clave fiscal. Esta información, Arquitecta, al ser privada, sí o sí es con clave fiscal. Entonces, a ver, por normas de seguridad también fíjense a quién le dan la clave fiscal. Porque supongamos que, no sé, se la dieron a un amigo, ese amigo hace una factura porque le tiene que cobrar a una empresa, pero se las hace a nombre de usted y después se exceden en el límite. Entonces, traten de llevar un control en cuanto a lo que son los comprobantes. Dentro de lo que es la página de AFIP hay una pestaña que se llama Mis comprobantes. Ahí están los comprobantes emitidos por ustedes y los comprobantes recibidos, es decir, las facturas que ustedes recibieron. Ahí pueden llevar un control perfecto de qué es lo que emiten, qué facturas emiten y qué facturas reciben ustedes. Es información que tienen también. Sí. ¿En qué momento o cómo sería cuando yo recibo factura? Como para esto es para ir compensando, ¿no? Perfecto, sí. ¿Cómo haría? Esa compensación, más que nada, es cuando yo soy responsable en cripto. Pero, por ejemplo, voy a cargar nafta, me emiten una factura, vamos al ejemplo del monotributo, que me van a emitir una factura C. Entonces voy a cargar nafta, las de combustible no aparecen, pero por ejemplo voy a una librería y me facturan el cable, me facturan los servicios, o sea, toda esta facturación me va a aparecer como comprobante recibido. Todas las compras que vos hagas, eso se va a ver reflejado dentro de lo que es mis comprobantes. Entonces ahí en ese caso voy a una librería a imprimir planos, tengo que pedir una factura C y le doy mis datos para que cargue mis datos. Claro, le darías tu número de quit, Que entonces habitualmente no lo ellos hacía, te digamos. emiten la factura. Ahora, supongamos que sos responsable en cripto, ahí sí te hace falta, bueno, por cuestiones de AFIP debemos solicitar la factura, pero al ser responsable en cripto sí hace falta que vos solicites la factura para poder tomarte ese IVA. Porque si no te facturan o te facturan como consumidor final, no te podés computar ese IVA. Ahí tenés que pedir factura A. Ahí tenés que tener factura A, en el combustible factura A, todas las cosas, no sé, compras una computadora para la oficina, factura A, ahí sí se pide factura A, pero cuando es el arquitecto responsable en cripto. En el caso de monotributo no me importa, pero sí llevo un control del consumo. O sea, yo no puedo estar en la categoría H, en donde mi tope son 7.900.000 y tener un consumo de 15 millones. Claro. No es objetivo. O sea, AFIP me va a decir, no, pero ingreso por 7.900.000 y egreso, ¿cómo hago? Estoy vendiendo o cobrando por honorarios que no facturé. ¿Se entiende? Entonces, ese consumo que es mayor que el ingreso, lo voy a ver en una recategorización y puede que me pasen de categoría o que de oficio me pasen a responsable en cripto. Entonces, por eso es que dentro de lo que es nuestra parte,
tenemos que llevar un control en cuanto a las ventas, todo lo que es la parte de compra. ¿Bien? ¿Otra duda, consulta? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Es más, a ver, yo como contador también pago la jubilación en la caja y si soy responsable inscripto, puedo pagar autónomos o puedo decir, no, como ya pago a la caja de contadores o a la caja de arquitectos, no pago autónomos. Lo mismo en el monotributo. Yo puedo pagar la parte de jubilación y obra social o puedo decir, no, bueno, ya pago a la caja de arquitectos, no pago lo que es la parte de obra social y jubilación. Generalmente la mayoría, si abona la caja, no paga una jubilación, o sea, porque es ya pagar el doble. Entonces, es como que va más por lo privado. No, no necesariamente, porque yo puedo ser arquitecto y no pagar jubilación ni obra social. ¿Por qué? Porque ya estoy aportando a la caja de arquitectos. Entonces ya directamente lo abono en lo que es la caja y no en el monotributo. Yo en el monotributo tengo el componente impositivo, que es el de AFIP, por ser monotributista, la obra social y la jubilación. Y yo le decía que hay dos alternativas. La primera, que son los tres: componente impositivo, obra social y jubilación. La segunda es que es uno solo, el componente impositivo, monotributo. Nada más. ¿Por qué? Porque soy arquitecto y aporto a la caja, o porque estoy en relación de dependencia y tengo el empleador hace el aporte de la obra social y la jubilación. O sea que yo puedo ser monotributista sin jubilación, solo, con el componente impositivo solo. Sí. Tengo otra pregunta respecto a la jubilación. Yo llevo unos 20 años en relación de dependencia. Me hacían los aportes las empresas a las que trabajé. Ahora estoy trabajando como monotributista. ¿Cómo se une ese aporte jubilatorio, digamos, o son Supongamos que trabajaste diferentes? 20 años en relación de dependencia, esos aportes por 20 años están. O sea que vos ya tenés 20 años de aportes. Ahora, yo trabajo 20 años más como monotributista, responsable inscripto, lo que fuere, tengo 20 años más de aporte. O sea, todos los aportes que ya hicieron los empleadores por vos no los perdés. Okay. Eso ya sí o sí está, digamos, y eso te tendría que aparecer si lo pagaron en tiempo y forma. Supongamos que lo hicieron a los aportes, todo de manera normal, esos aportes por 20 años vos los tenés, no se pierden. Pero es la misma jubilación, o sea, yo tengo una confusión entre la jubilación de profesional o la jubilación de ANSES, no sé, la básica, no sé cómo se dice. No, a ver, como No. empleado, a ver, por ley, si estás en una empresa te retienen el 11% de jubilación, eso es por ley. Yo cuando hago un recibo de sueldo, a mí el empleado no me puede decir, no, no me pagues el 11, pagámelo y no me descontés. No, eso se descuenta por ley, el 11%, con lo cual si vos cumplís una X cantidad de tiempo, depende cómo estabas encuadrado, va a ser el tema de la jubilación. Si estabas como en relación de dependencia, tenés esos 20 años ya de aporte, que era tu sueldo por el 11% que te retenía el empleador. Fíjense que nosotros tenemos la parte de la izquierda que están los haberes, luego tenemos las retenciones en el medio y el neto, que es los haberes menos las retenciones, cobro mucho menos. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuánto es en mano? Porque me dicen, tenemos un sueldo o un sueldo de 200, pero en mano te quedan 160.000. Bueno, el neto, que son los 160, de esos 40 que me descontaron, se ingresa parte a la obra social, parte al PAMI y parte a la jubilación. Entonces, esos aportes que tenés de jubilación, luego vos le vas a adicionar los aportes que tengas en la caja o en la parte del monotributo y de ahí vas a tener la jubilación. Si llegás a completar los 35 años o 30, puede ser distinto aporte, puede ser distinto empleador.
No, porque el Claro, empleador lo eso- que hizo fue retenerte. No, el empleador lo que hizo fue retenerte el 11%. O sea que te retuvo lo que era, lo que era legal en cuanto al monto. Luego habría que ver si AFIP te determina alguna que te falten años, por ejemplo, que vos digas, bueno, la cantidad de años entre el monotributo y lo que vos trabajaste en relación de dependencia, tenés 27 años, te faltan 3 años todavía para llegar a la jubilación. Vos podés pagar monotributo por 3 años o se puede hacer hay unas facilidades dentro de lo que es AFIP para que vos llegues a ese plazo de jubilación y ahí sí vas a tener las dos jubilaciones, lo que es la parte pública y lo que es la parte privada por medio de la caja. ¿Bien? se pueden tener Sí. los dos. Sí, Pero no siempre es y que cuando ahora- vos llegues a los años en lo que es la parte pública, llegues a los años que te solicitan de aporte. Ok. ¿Bien? O sea, tenés que cumplir con ese objetivo de llegar a los años de aporte. Tendría que tener una relación de dependencia en una empresa y además hacer mis aportes como monotributista, las dos cosas en paralelo para continuar lo Claro, que yo exactamente, para venía sumar teniendo. más años de aportes y que luego ya, cuando concluyas, ya tengas esa jubilación. Bien. ¿Bien? ¿Consultas? ¿Dudas? Sí. Bien. El tema del préstamo, a ver, más que el préstamo no, como que no lo vas a justificar porque es plata que a vos te ingresa. Supongamos que vos solicitas un préstamo de 2 millones de pesos, con lo cual esa plata ingresa a la cuenta, pero vos lo justificás, supongamos que AFIP te diga, bueno, ¿por qué tenés 2 millones de pesos en la cuenta? Lo que vos vas a hacer al fisco es mostrarle que obtuviste un préstamo. Ahora, eso sí lo justificás de manera normal. Ahora, si yo te deposito a vos 2 millones de pesos, ¿dónde está el vínculo, el contrato? La formalidad sería que vos me emitas una factura. Ahora, si yo te hice un préstamo personal, pero te deposité 2 millones de pesos, de alguna manera te estoy complicando porque vos tendrías que justificar ese ingreso. ¿Bien? Es mi eterna pelea con los arquitectos. Sí, ¿por qué? A ver. Ujú. Dicen, bueno, Exacto. pero ¿qué hago yo si soy administrador de la obra y me pagan por Lo prolijo sería que llegado, me que tenga que avergüenzo. pagar honorarios, perdón, o regulación de, ¿qué era la regulación de honorarios? Sí, Bueno, que el propietario, administración de la obra, digamos. bien. O la regulación, vos, ¿qué me decías? No, si tiene que transferirle plata por honorarios, está bien. Ahora, si tiene que transferir plata para pagar al colegio, lo ideal es que esa... Hay una parte que es la administración de la obra, aparte de la dirección y la ejecución, es que el profesional compra, el propietario le deposita para que el profesional vaya, compre los materiales, o sea, la administración, Sí, 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 digamos, de sí. todo. Entonces, Claro, bueno, pero ahí el arquitecto no emite una factura. recién recibido, No emite una factura. Entonces, ahí la idea es manejar el efectivo para pagar todas esas compras y no que me impacte en la cuenta, porque si no yo como arquitecto después ¿cómo lo justifico? Si no, a ver, si quisiera ser prolijo tendría que emitir una factura por honorarios que no son honorarios, pero más que nada para cubrirme. porque Pero pasa no. con los recién recibidos que vienen y que vos lo escuchás, que me pasa de escucharlo, y que no sé tampoco viste qué decirle ni nada, pero obviamente No, lo ideal es que no. yo sé que no, pero no puedo meterme a decirle, Claro. pero es como que lo que vos decís. Lo ideal es que no, y muchas veces pasa que me dicen, no, bueno, pero es que si no es la única forma de yo comprar, bueno, pero es cómodo por parte del propietario, pero es incómodo para mí porque Todos los honorarios que te pagan por la administración lo vas a terminar pagando. sí, en impuestos. Entonces, sí o sí, tengo que tratar de evitar esas transferencias porque después yo no lo puedo justificar. ¿Bien? A ver, y sería lo ideal. O, no sé, supongamos tener una cuenta corriente en un determinado corralón, entonces vos directamente ir
y que él vaya, pagó y vos vas y retirás, o las personas que estén a cargo de la obra lo retiran, pero no complicarme impositivamente a mí. Supongamos, cuando yo como contador termino un balance y ese balance tiene una certificación dentro del consejo y las certificaciones son caras, yo lo que hago es que el cliente le transfiera al consejo. Porque si me transfiere a mí, yo después voy y paso la tarjeta de débito por el consejo, pero yo ¿cómo justifico, supongamos, 550.000 pesos de certificación de firma? O sea, lo ideal es como corresponde, o sea, la plata al corralón, o de última, a ver, si yo le llevo el presupuesto y el presupuesto dice 2 millones de pesos, el cliente puede transferirle al corralón los 2 millones, vos vas a llevar el comprobante y ahí el corralón chequea en el banco, ingresó la plata, sí, se entrega la mercadería. Pero no te complicó a vos impositivamente. O sea, no tenés que justificar esos 2 millones de pesos. ¿Se entiende? O si me pasan en cripto después por los ingresos dentro del banco y yo no tengo cómo justificarlo, ahí también me complica. Entonces lo ideal es que se haga de manera directa. Bien. ¿Otra duda? ¿Consulta? Bien. Sí. Una consulta. Con respecto a la recategorización, eso es automático, dijiste, ¿no? Las recategorizaciones son en julio y en enero. Yo tengo la obligación de recategorizarme, es decir, tengo que ver los ingresos de los últimos 12 meses anteriores y yo tengo que hacer la declaración. O sea, yo arquitecto tengo que hacer la declaración para ver si vamos a las categorías. O sea, yo arquitecto o si no el contador que me lleva la... Exactamente. La idea es que, supongamos que yo ahora en julio, yo estaba en la categoría A y en julio, que fue hasta el 27 de julio la recategorización, terminé en la categoría E. Si yo no lo hice, bien, ahora me va a llegar una notificación en donde de oficio me van a cambiar a la categoría E. Pero puedo llegar a tener sanción o multas. Lo ideal es que obviamente lo haga un contador o el profesional, pero que sí o sí haga la recategorización. Bien. Por más que quede en la misma categoría, Claro. pero que la haga, que la informe. Bueno, eso yo lo vi en el teléfono, que me salía un botón ahí, recategorizar hasta el 29, creo que me decía, de julio, y creo que la contadora tampoco me lo hizo, así que quedó ahí. Claro, si vos pusiste recategorizar, No pasa nada. no, bueno, si vos pones, lo que te indicaba era, te mostraba los ingresos de los últimos 12 meses, la parte facturada y los comprobantes recibidos, comprobantes emitidos, consumo de tarjeta de crédito y débito, y te indicaba en otra parte abajo la categoría que estabas actual. Entonces, vos, de acuerdo a lo que vos informabas, el sistema, supongamos que yo informo que mis ingresos fueron 50 pesos, lo que hace el sistema es llevarme a la categoría A, que es la mínima. Si me equivoco y en vez de poner 500.000 pesos puse 5 millones, lo que hace el sistema es llevarme a la categoría F, que sería la próxima. ¿Ah? ¿Y qué pasa si no te recategorizas en julio? No, si no se recategorizan y no tienen ninguna... Fíjense ahora, dentro de lo que es la página de AFIP, tienen el domicilio fiscal electrónico. A mano derecha tienen un timbrecito que es como el mail que recibe el contribuyente dentro de la página de AFIP accediendo con su clave fiscal. Ahí, si no les llega ninguna notificación que pasaron de categoría, es porque siguen en la misma o porque los parámetros no... A ver, con las actualizaciones que hubo puede ser que hayan aumentado la facturación, pero que sigan en la misma categoría porque el parámetro aumentó también, con lo cual sigo en la misma. Otra consulta, Alfredo. ¿Cuál es el margen, digamos, entre tarjeta de crédito, débito y lo que uno factura? ¿Me tiene que dar cero? No. ¿Cuál es No, la a ver, cuenta? tiene que ser ¿cómo? razonable. Tiene que ser razonable en cuanto a tu nivel de facturación también y en cuanto a la categoría. Okay. Bien, o sea, tiene que ser un monto razonable y objetivo en cuanto a lo que vos facturás con lo que gastás. El ejemplo que yo te daba de un monto consumido, supongamos de tarjeta de crédito, que vos decís 1 millón de pesos por mes y yo estoy
parametrizado en la categoría A, que tengo un promedio de 117.000 pesos por mes. No es objetivo, ¿me entienden? Entonces tiene que ser un monto razonable comparando los ingresos con los gastos. ¿Bien? Bien, y después otra consulta. Yo tengo un alquiler, por ejemplo. Eso sí lo tendré que facturar. El alquiler lo deberías facturar, ¿para qué? Para poder justificar ese monto. Con lo cual, a ver, si ingresa al banco la plata, de alguna manera yo después tengo que justificar ese ingreso. Entonces, tendrías que darte de alta como otra actividad, alquileres de inmuebles, entonces ya tendrías dos actividades, arquitecto más el tema del alquiler. Y ahí facturo honorarios por la actividad de arquitectura y facturo alquileres por la actividad de alquiler de inmuebles propios o urbanos, creo que dice. Entonces ahí tengo dos actividades. Buen ejemplo, supongamos que tengo otro departamento más, tengo otro alquiler, tengo 3 actividades. Bien, fíjense que si alquilo en cuanto a la actividad, ahí también tengo que tener en cuenta de los inmuebles. Bien. Sí, entonces, bueno, hay que ver si conviene hacerlo, porque a ver, una vez que nosotros hacemos el contrato y está sellado en rentas, eso ya dispara a AFIP. Con lo cual el tema del sellado sería reverlo para ver si es conveniente hacerlo o no. Lo ideal es que sí, pero bueno, tendría que buscar otra forma para no facturarlo. Bien. El tema de, y ya con esto finalizamos, el tema de, como consejo, yo tengo la categoría C, con lo cual tengo un tope anual de 2.900.000 y como les dije al principio, yo facture o no, tengo que pagar el monotributo. Entonces, por ahí, si yo tengo muchos honorarios que lo cobré sin factura y emito factura, honorarios a consumidor final, a lo que fuere, ¿por qué? Porque yo después voy a tener que justificar cuando gaste esa plata, que no la declaré en su momento. Entonces, sí o sí, tengo que, a ver, en la categoría E tengo un promedio de 358.000 pesos mensuales, si estoy a 30 y no emití ninguna factura y bueno, emito ese importe. Está bien. Si me dicen, no, bueno, pero ¿qué pasa si yo voy? No, yo estoy guardando, así me dijeron el otro día, yo estoy guardando para que si viene una empresa y me contrata, no consumo el importe. Está bien, pero si estoy obteniendo ingresos y después me quiero comprar un auto, ¿y cómo justifico? ¿Me entienden? O sea, no facturé, recibí ingresos, tengo la plata en efectivo, guardada, y me quiero ir a comprar un auto de 8 millones de pesos. Pero yo para AFIP no emití factura. ¿Y cómo fue? Entonces, voy emitiendo por 350.000 pesos todos los meses, en 10 meses son 3,5 millones, en 20 meses 7 millones, con lo cual ya estoy, más ahorros, justifico. Pero si de golpe aparece la plata y me compro bienes, no tengo cómo justificarlo. Entonces hay que hacer una planificación relativamente ordenada para ir proyectando si yo tengo ingresos mensuales de X plata y voy facturando. Emito la factura si yo voy a pagar el monotributo igual. Bien, entonces esa hay que tener en cuenta. ¿Otra duda, consulta? ¿No? Bueno, nada, gracias por venir. La verdad que esto es, creo que bastante provechoso para ustedes. Ahí están, ese es mi mail y las consultas de 9:30 a 11:30 todos los miércoles. Como consultas pueden, lo que ustedes piensen, no sé, darse de alta en monotributo, emitir una factura, agregar, supongamos, el nombre de fantasía, que tienen dudas, lo vemos, o anular una factura, cómo se hace la nota de crédito, no sé, consultas laborales también, de que si está bien la liquidación de un recibo, qué pasa si tienen personal a cargo, si les conviene declararlo dentro del 931, cuántos serían los gastos. Entonces, el asesoramiento es muy amplio, pero por ahí está bueno que lo aprovechen porque es un servicio que el colegio les brinda a ustedes. Bien, muchísimas gracias.